Estimados estudiantes, muy buenas tardes para todos. De antemano, agradecerles por su puntualidad y asistencia al desarrollo de nuestra segunda webconferencia de estadística y probabilidad correspondiente a la fase número 2. El día de hoy nos acompañan los tutores William Naranjo Gutiérrez y Brian Steven Ramírez. Nos van a compartir el día de hoy los temas relacionados con medidas de posición, medidas de dispersión, asimetría, kurtosis y lo correspondiente al ejercicio número 3 de nuestro formato de desarrollo, correlación, regresión lineal y diagrama de dispersión. Profesor William, profesor Brian, bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, profe Leider, estudiantes, muy buenas noches y compañeros docentes del equipo de estadística y probabilidad. En el día de hoy, como lo decía el compañero, vamos a compartir lo que es la fase 2 de la webconferencia de estadística y probabilidad. Los tutores, Brian Steven Ramírez y mi persona, William Naranjo Gutiérrez. Bueno, entonces vamos. ¿Qué pasa? La agenda del día de hoy que vamos a trabajar, el saludo pues ya lo hicimos. Medidas de posición. En las medidas de posición vamos a trabajar lo que son cuartiles, deciles, percentiles. La medida de dispersión, que es el rango, variancia, desviación típica, coeficiente de variación, asimetría y kurtosis. Regresión y correlación lineal. Entre ellos está diagramas de dispersión, coeficiente de determinación, coeficiente de Pearson, dudas e inquietudes y la despedida. Bueno, entonces nosotros en medidas de posición lo que vamos a trabajar, como su nombre lo dice, es una posición que se tiene que dar dentro de la estadística por medio de unos porcentajes. Las medidas de posición se suelen dividir en dos grandes grupos: las de tendencia no central y las centrales, que fueron las que vieron hace 8 días con nuestros compañeros Catherine y el compañero Diego. Las medidas de posición no centrales son los cuartiles. Estos realizan una serie de divisiones iguales en la distribución ordenada de los datos. De esta forma, reflejan los valores superiores, medios e inferiores dependiendo de lo que nosotros necesitemos o nos pidan para calcular en el estudio que vayamos a realizar. Los más habituales son el cuartil. Es uno de los más utilizados y divide la distribución en 4 partes iguales. Ahorita en una gráfica vamos a mostrar sobre una regleta para que lo entendamos un poco mejor. Existen 3 cuartiles. Los valores inferiores de la distribución se sitúan por debajo del primero, que sería Q1, que sería por debajo del 25%, que es la misma mediana. Un cuartil 2, que es el 50%, y los superiores, que son representados por el cuartil 3, que es un 75%. Les decía que ahorita en la gráfica vamos a mostrar para que entendamos un poco más sobre ello. El decil es el que se divide en 9 partes iguales. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a calcular, que nos pueden calcular el 10%, entonces de 1, el 20% sería D2, el 30% sería el D3 y así sucesivamente hasta D9, que sería el 90%. Acá nuevamente el decil número 5 es el que corresponde a la mediana, igual a la parte de los cuartiles, que sería el Q2. Los percentiles, que es el último, es el que divide de 1 en 1. O sea, si nos piden el 1%, pues podemos calcular el percentil número 1, el percentil número 2, que es el 2%, y así sucesivamente hasta llegar hasta el último. Entonces vamos a compartir una gráfica referente a ello.
Entonces, las medidas de posición, entonces, como les decía, los cuartiles, los deciles y los percentiles, que son medidas que permiten resumir los datos en un solo porcentaje en el que nosotros necesitemos. En este caso, acá estamos mostrando el cuartil, que son 4 partes, pero en sí solamente se maneja lo que es Q1, que es el 25%, que sería lo que está con rojito, Q2, que es el 50%, que es lo que está con morado, es coger la regleta y dividirla a la mitad, 50%. Q3 sería la parte que va hasta el 75% y ya la otra parte final que sería para el 100%. De igual forma, se calcula lo que son los deciles. Los deciles pues se dividen en 10 partes, pero solamente se identifican de 1 al de 9. Y dividimos de 10 en 10, 10%, 20%, 30% y así sucesivamente. Los percentiles, como les decía, es el que nos representa de 1 en 1%. Es el primero el 1% y así sucesivamente dividimos de acuerdo a lo que necesitemos. Si necesitamos conseguir un 67%, pues en ese caso cogemos P67, lo calculamos por medio de una fórmula o por medio de la fórmula que nos facilita el Excel. Vamos a continuar con... Acá en este caso, entonces son las fórmulas que les estaba mencionando para poder calcular lo que son el cuartil, el decil y el percentil. Esta fórmula es para calcular la posición. Para calcular la posición dentro del Excel. Entonces acá nos dicen la cantidad de datos, que en este caso sería N, por X. X es el cuartil que me están pidiendo. Como son cuartiles, acá puedo pedir el 1 o el 2 o el 3. Y lo dividimos en 4. Acá tenemos un ejemplo y es una aproximación de 7.5. Si n fuera 10, ¿no? Entonces sería, y si calculábamos el 3, sería en la posición 7,5, aproximamos al número entero 8. De igual forma, podemos calcular el decil. El decil, como está acá, calculamos la posición n la cantidad de datos, todos los datos que estamos trabajando. En nuestro ejemplo, vamos a continuar el mismo ejemplo que venía con el profe Diego y la profe Catherine sobre los precios. En este caso sería n, que serían 470, por x, que es la posición que me están pidiendo, el decil, sobre 10, porque estamos hablando de deciles. Entonces, siempre que hablemos de deciles, dividimos en 10 partes. Y los percentiles se hace lo mismo, pero se divide solamente en 100. Se divide en 100 para que podamos encontrar el percentil que necesitemos o la posición que necesitamos. ¿Listo? Ahorita en el ejemplo que vayamos a hacer en el Excel, nos vamos a dar cuenta del ejercicio que va a ser un poco más fácil. Listo, vamos a continuar. También vamos a ver lo que se llama la medida de dispersión. Entonces, la medida de dispersión, también llamada medida de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución indicada por medio de un número. Entonces, ahí podemos nosotros calcular si un número es variable entre todos los números que tenemos. O sea, si es una variabilidad muy baja o es una variabilidad muy alta. Si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana media. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menor sea, más homogénea será a la mediana media. Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. O sea, como les estaba diciendo, si la media es muy alta, entonces la variabilidad va a ser mucho mayor. Y si la media es pequeña, pues la variabilidad va a ser pequeña. Las medidas de dispersión, las que se conocen y que vamos a trabajar, serían el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Entonces, como están ya mirando en la pantalla, el rango es el recorrido. El rango es el que hay entre el número más pequeño y el número
grande que esté pidiendo el intervalo. Es la diferencia del valor máximo y el valor mínimo en un grupo de números aleatorios. La varianza representa la variabilidad en una serie de datos respecto a su media. La desviación típica o estándar es la medida de dispersión que determina con exactitud qué tan incongruentes, cercanos o alejados se encuentran los datos con respecto a la media. Entonces acá es donde nosotros decimos que si la desviación estándar es pequeña, quiere decir que los datos son un poco homogéneos. ¿Listo? El coeficiente de variación nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, si una variable se mueve mucho o poco más o menos que otra. Entonces, en este caso, si el coeficiente de variación se pasa de un porcentaje, entonces la muestra es heterogénea. Pero si el coeficiente de variación es por debajo de un porcentaje, entonces la muestra va a ser homogénea. ¿Listo? Entonces, ahorita en el ejemplo del Excel nos vamos a dar cuenta cómo es de fácil calcularlo, porque gracias a las bondades del Excel, todo está ahí. Para las medidas de dispersión, se utilizan la siguiente fórmula. Entonces, como ya las ven ahí, las fórmulas planteadas, estas fórmulas son las que afortunadamente el Excel, por medio de un comando, ella nos representa toda esta fórmula. Entonces, ¿no? ¿Qué significa? Pues acá dice que la varianza es igual a la sumatoria de todos los números desde 1, todos los números, y acá X sub i sería un dato menos la media elevada al cuadrado sobre n. Todo esto nos lo resume las bondades del Excel. ¿Listo? La desviación típica sería la raíz cuadrada que se le saca a la varianza. Con base a eso es que ustedes se favorecen a hacer todas estas fórmulas por medio del Excel. Y el coeficiente de variación se expresa como un porcentaje que es el resultado de dividir la desviación típica sobre la media. Entonces acá tenemos la fórmula. Entonces desviación típica, que es lo que nos dio acá esto, y lo dividimos sobre la media por un 100%. Entonces nos va a dar, y acá es donde establecemos si ella es por encima del 33% o si es por debajo del 33%, sería homogénea o heterogénea. Bueno, vamos a continuar. Esta parte de asimetría, pues ya el otro compañero en la segunda parte continuará. Entonces vamos a compartir la parte práctica de lo que ya les dije de medidas de posición y las medidas de dispersión. Pero antes de eso voy a compartir un flyer que nosotros los de la red del curso de estadística y probabilidad, a partir del próximo miércoles se va a orientar un taller de Excel y GeoGebra. Es brindado para todos los estudiantes y docentes. Va a tener una valoración para las personas que participen dentro del curso de probabilidad. Entonces acá dice proceso a tus datos, taller de Excel y GeoGebra. GeoGebra es una herramienta de matemáticas que nos ayuda a calcular todo lo que tenga que ver con la parte estadística también. Es muy bueno este taller y obviamente pues el manejo de Excel debe ser muy agradable para todas las carreras que estemos nosotros orientando. El objetivo, brindar a los participantes los fundamentos a partir de casos prácticos para el uso del Excel y GeoGebra en la solución de problemas de estadística y probabilidad. Acá tenemos al lado derecho pues los temas, tablas de frecuencias, gráficos, estadísticos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y regresión lineal, que ese va a ser orientado el día 8 de marzo a las 6. Acá está el cronograma de la actividad. Segundo, tablas de contingencia, tipos de eventos, teorema de Bayes, y va a ser orientado, la fecha está por confirmar, nosotros
tutores los vamos a invitar por medio de su correo institucional y el correo interno del aula. Recuerden que los talleristas van a ser profesores, nuestros mismos profesores. En el primero, Yuneidi Soñate, el Ley Stephanie. En el segundo vamos a tener la profesora María Paulina Mendoza y Wendy Loraine. Y en el tercero va a estar el profesor Ramiro Hernández Polanco. Entonces, muchachos, a partir del 8 de marzo vamos a tener el taller Excel y GeoGebra, que si es obligación, pues para mí es obligación aprender cada día más y más y más. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ese lado, para que tengamos en cuenta esto. Entonces, ahorita sí voy a compartir lo de la parte de práctico de Excel. Entonces, dentro de la parte práctica de Excel, los profesores de la web pasada, de la fase 1, ellos nos dejaron hasta la parte de medidas de tendencia central. Vamos a trabajar la misma, los mismos datos, se dan cuenta, el precio de costo. Los mismos datos vamos a trabajar. Acá tenemos que son 470, los profes nos calcularon la máxima, el mínimo, el rango, intervalos, amplitud, hicieron la tabla de frecuencia y ellos sacaron cálculo de medidas de tendencia central. ¿Listo? Hasta ahí quedamos. Que la media, ¿cómo se calculaba? Pues le damos dentro nuestro paquete de Excel, le damos igual promedio y calculamos toda esta cantidad de datos que tenemos. La mediana, con las bondades de Excel, le damos igual, mediana y todo el grupo de datos que tenemos. Y para la moda, pues lo mismo, las bondades de Excel, le damos igual, moda, punto 1, y damos toda la cantidad de datos y así sacamos la moda. ¿Listo? Entonces, hasta ahí los profes nos dieron la clase pasada. Entonces, a partir de ahora, pues vamos a calcular lo que son las medidas de posición. Como les decía, son 3 medidas de posición, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Para ello, nos piden el cuartil 3, el decil 5 y el percil 29. Entonces, muchachos, yo para calcular esta parte de medidas de posición, me voy a ir a la base de datos y a la parte derecha le voy a agregar una columna. Entonces, así como estamos haciendo, le agregamos la columna. ¿Para qué le vamos a agregar la columna? Para poder enumerar los números y poder sacar, por poder enumerar los datos. Y voy a volver acá donde dice las medidas de posición para saber qué posición es la que me va a representar y poderla buscar allá. De todas maneras, nosotros tenemos acá un comando que nos va a decir cuánto nos va a dar. Entonces, vamos a hacerla de las dos formas. Entonces, como vamos a enumerar, entonces acá le vamos a colocar 1. En el siguiente le vamos a colocar igual. Vamos a colocarle la anterior y le vamos a sumar 1. Y de esa manera vamos a tener 2. ¿Con qué fin lo hacemos? Para poder enumerar todas, esa formulita. Entonces yo le doy acá para que me ahorre y coger 1 por 1 por 1 y llegar a 470. Le voy a dar acá doble clic en este para que él me enumere todos los números y como se dan cuenta, el último número que tiene nuestra tabla, vamos a verificar, el último número es 470. ¿Listo? Bueno, mi profe Brian, ¿hay alguna pregunta ahí? Profe, ¿cómo están? Los estudiantes están, pues, sobre todo están preguntando, pues, por la parte de la asistencia y sobre la parte de la grabación. Entonces, pues, aprovechemos ya este momento, pues, para informarles que la asistencia se les va a
a pasar a ustedes por medio del chat en un momento, más o menos en unos 10 o 15 minutos. Y además de eso, que la grabación va a ser enviada a sus correos por parte de todos los tutores mañana. ¿Listo? Entonces, pues hay unas manos levantadas. Entonces, no sé si les demos el paso o más bien que escriban por el chat, profe. Me dices. Pues, profe, pues si no hay preguntas, pues continuemos, ¿cierto? Sí. Hay una que me dice, bueno, que en este momento nos solicitan también pues que hagamos una parte como de interpretación de las medidas. Pues ya eso sería ahorita que pues ya estén las medidas en el Excel y ya se puede hacer el proceso de interpretación, ¿no? Ah, sí, señor. Listo, bueno. Bueno, entonces, nuevamente, para que no nos perdamos, esta columna, ¿cómo se insertó? Voy a hacerle de cuenta como si no la tuviera. Vengo acá, le doy clic derecho y le doy insertar. Al insertar, ella me pregunta qué voy a insertar. Pues como señalé una columna, entonces ella me inserta esta columna. ¿Con qué fin hago lo de la columna? Para poder enumerar dato por dato. En este caso, le colocamos el 1 y en el segunda fila le voy a colocar igual, le colocamos lo del donde está el número 1 y le sumamos 1 para que ella me haga el conteo hasta el último número. Como ya nos dimos cuenta, hay 470. Bueno, como en la medida de posición necesitamos es la posición, como su nombre lo dice, entonces tenemos que organizar estos números que están acá. Entonces vamos a seleccionarlos todos. ¿Cómo? Le doy con Shift Control, flechita hacia abajo y quedaron seleccionados todos. Y venimos acá arriba donde dice ordenar y le vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, ampliar la selección, no, continuar con la selección que nosotros hicimos. Entonces, le damos acá, le damos a ordenar y él me lo va a ordenar de menor a mayor. Creería que acá vamos a quitarle este 0 decimal. Y entonces nos quedarían el dato más pequeño 5400, como los profes de la web anterior lo hicieron, y el máximo sería 24,000. ¿Listo? Entonces ya quedó organizado y enumerado. ¿Listo? Entonces, por ese lado, ahora vamos a calcular lo que son las medidas de posición y ahorita vamos a mirar. Bueno, entonces para calcular la primera posición que nos está en el ejemplo nos pide que sea Q3. Entonces le vamos a dar acá igual. Recuerden que la barra de Excel está acá arriba para que de pronto no se me pierdan. Igual. Vamos acá y me dice N por el cuartil que me pidieron. ¿Qué cuartil me pidieron? ¿Qué cuartil me pidieron? Vamos a mirar. El cuartil número 3. Entonces algunos me dicen, profe, pero ¿de dónde está sacando usted esa fórmula? Pues muchachos, esa fue la que hicimos en la presentación. Como nosotros muchas veces nos pasa todo, entonces acá abajito yo coloqué la fórmula, vea muchachos, acá abajito del cuartil que vamos a calcular. Y le decimos dividido en 4. Le damos igual. Esta es la fórmula que hicimos acá para la posición. La posición me dice el cuartil 3 está en la posición 352.5. Como es un decimal 5, lo aproximamos inmediatamente al superior, o sea, en la posición 353. Vamos a donde numeramos los números y vamos al 353. 353, ¿listo? Como se dan cuenta, en el 353 voy a colorearlo. Y me dice que 22,000. Entonces, 22,000. Pues para no volver a irnos allá y calcularlo, le voy a colocar acá el valor.
22.000. 22.000. Entonces dice que el cuartil 3, que sería el 75%, que está en la posición 353 es igual a 22.000. ¿Listo, muchachos? De pronto alguien que me pregunte por ahí, profe, ¿y si es Q1? Pues muy sencillo, donde está la X en la multiplicación, acá donde está la multiplicación, en vez de multiplicarlo por 3, lo multiplicamos por 1. Profe, es que me pidieron el Q2, el 50%. Entonces, en vez de 3, le colocamos 2. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahora sí, vamos a calcularlo por medio de las bondades de Excel. Entonces, venimos acá donde dice función cuartil y le vamos a dar igual y colocamos, escribimos cuartil. Como se dan cuenta, ahí nos aparece el cuartil. ¿Listo? ¿Y el cuartil de qué? Entonces, de los datos. Entonces, venimos acá y seleccionamos todos los datos y le cerramos. Esos datos se llaman precio de costo. Ay, perdón, precio de costo, que serían todos los datos. Le damos acá punto y coma. Y como me están pidiendo el cuartil número 3, pues le colocamos el 3 y cerramos. Vamos a ver cuánto nos dio. Pues, como se dan cuenta, nos da 22.000 pesos. El precio de costo serían 22.000 con la función Excel y con el valor de posición. ¿Listo? Continuamos. De la misma forma, vamos a sacar lo que número 5. El decil número 5. Para el decil número 5, entonces venimos acá y le vamos a decir esta fórmula que está acá abajo, muchachos, vean. Es muy sencillo. Entonces, igual, N, ¿quién es? Entonces, vamos a abrir paréntesis. Nos vamos donde están los datos. Y le vamos a decir que N, 470. Como nos están pidiendo el decil número 5, lo multiplicamos. ¿Por cuánto? Por 5. Cerramos. Y como es decil, lo dividimos en cuánto? En 10. Vamos a darle igual. Y me dice, mire, lo que hicimos ahorita es esto. Igual la cantidad de datos que está en la fórmula F3, está en F3, multiplicamos por 5 y dividimos en 10 porque estamos hablando de deciles. Me dice que está en la posición 235. Vamos a ir a donde numeramos y buscamos el 235. 235 me dice, vamos a seleccionarlo acá, que sería, me dice que es 14.000. 14.000. Ahora vamos a hacer con nuestras bondades que tenemos en el Excel y vamos a calcular el decil. Como para calcular el decil, si necesitamos usar es el comando que se llama percentil. Percentil. Y ahí nos aparece a la parte de abajo. ¿Y qué datos vamos a colocar? Entonces, nuevamente vamos a seleccionar todos los datos. Todos los datos. Para mí se llama precio de costo. Le damos punto y coma. Y como nos están pidiendo, en este caso nos están pidiendo el decil número 5, entonces le damos punto y coma 0,5. 0,5 porque se divide en 10. 5 y 10, 0,5. Cerramos y nos da igual a. Vamos a mirar qué nos dio. Nos dio los mismos 14.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el decil 5, o sea, el 50%,
El 50% es igual a 14.000. Como se dieron cuenta en la presentación de la diapositiva, es la misma mediana y mira, acá la tenemos al frente. 14.000 es igual a los mismos 14.000 que nos dio acá en precio de costo. Bueno. Continuemos para calcular el percentil 29 que nos están pidiendo ahora. Entonces, hacemos nuestra fórmula que está acá a la parte de abajo para calcular la posición. Entonces, volvemos otra vez, le damos igual. Vamos a colocar, abrimos paréntesis y colocamos cuántos datos tenemos. Entonces, volvemos y los seleccionamos. Los multiplicamos por la posición, en este caso que me están pidiendo es la posición 29, cerramos y lo vamos a dividir en cuánto, en 100. Entonces, le damos a dar Enter y acá me está diciendo que la posición del percentil 29, o sea, nos están pidiendo como el 29%, está en la posición 136.3. Como un número decimal, aproximamos en la cifra inmediatamente inferior en el 136. Entonces, vamos acá en el 136 y nos dice que es, ¿cuánto? 14.000. Vamos para allí y vamos a colocar 14.000. 14.000. Listo, muchachos. En este caso ya calculamos la posición, encontramos el valor en nuestra regleta, pero como nosotros tenemos los comandos de Excel, es más fácil. Entonces le vamos a dar acá igual, percentil, ¿de quién? Entonces otra vez, toda la base de datos. Recuerden que lo podemos coger así o si quiere, nosotros podemos colocarle el nombre a esa columna, que para mí se llama precio de costo. Y lo vamos a hacer la relación con 0.29, que sería acá, 0.29. Profe, ¿pero por qué 0.29? Porque como estamos hablando de percentiles, entonces el 29 se divide en ¿cuánto? En 100. Vamos a mirar cuánto nos da y nos da lo mismo, 14.000. Mire, percentil, precio de costo, que es toda nuestra columna, y 0.29, que es 29 dividido en 100, entonces nos daría la misma cantidad, 14.000. ¿Listo? Bueno, mi profe, yo creo que hasta ahí miremos a ver qué inquietudes hay, qué pregunta. Este 29 es como el 29%. Este 5, decil 5 es el 50%. Y el cuartil 3 sería el 75% que nos están pidiendo. Ahorita vamos a hacer la interpretación de ellos. ¿Listo? Profe Brian, ¿me colabora ahí si hay alguna Sí, pregunta? profe William, bueno, aquí hay algunas preguntas respecto a lo que les está dando a ellos. Entonces, pues también hacerle la claridad a los estudiantes, pues que aquí no hacemos revisión del proceso, sino que estamos dando como los parámetros para trabajar. Sin embargo, me dicen que con la edad de los conductores en el ejercicio les está dando 0. Pues ya van como 3 estudiantes que me han comentado que les está dando 0. No sé si el cuartil 3 o el decil 5, no me queda claro qué es lo que está sucediendo ahí. Profe, que si en el cuartil siempre se divide entre 4. En el cuartil, sí, claro, los cuartiles, perdón que les diga así, su nombre lo dice cuartil, 4, lo vamos a dividir siempre en 4 para encontrar la posición. Los deciles, vean, en este caso sería cuartil, sería dividido en 4. Los deciles dividido en 10, porque es de la palabra decil, de 10. Y los percentiles siempre lo vamos a dividir en 100, ¿listo? Bueno, entonces vamos a continuar con la interpretación. Entonces, la interpretación, Profe, qué pena. Otra pregunta tranquilo. que creo que es importante. Em, si el decil 5 no da igual a la mediana, ¿está mal? Si el decil 5 no da igual a la mediana, que está mal.
Pensaría que no precisamente dependiendo de los números que estemos manejando, ¿no? Porque si son números decimales, obviamente no nos podría dar lo mismo. Pero sí tendría que dar lo mismo porque el decil 5 es la mitad, es el 50%, y la mediana es la mitad, y es lo mismo que obtener el cuartil 2. ¿Listo? Listo. Bu- Mm, Bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces voy a llenar acá lo que más podamos, manual no, lo que más podamos no. Valor máximo, vamos a llenar el cuadrito. Valor máximo, 24,000. Valor máximo acá sería 24,000. Valor mínimo, 5,400. El rango que obtuvimos, ¿cuánto fue el rango? El rango sería 18,600. Tenemos un rango muy grande. 18,600. Entonces, ¿eso qué indica? Que las medidas de dispersión van a ser grandes. La media tenemos acá que nos dio 15,000. Démosle acá, usemos nuestras bondades del Excel. Acá, mediana. Las bondades del Excel, vean. La moda. Ya voy a pasarlas todas para poderlas interpretar. Y Q3, el cuartil 3, vuelvo y les digo, ese equivale al 75%, que es 22,000. El decil 5, que es el 50%, que es igual a 14,000. El percentil 29, que es 14,000. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, el valor máximo, como estamos hablando de precio de costo, entonces, yo ya tengo por acá la interpretación resumida, porque pues ustedes saben que el tiempo en pantalla es muy corto, entonces voy a llevarla para allí, para que lo vayan conociendo, cómo podríamos hacer la interpretación. Entonces, en este caso, el valor máximo, entonces el precio de costo más alto, 24,000. En el valor mínimo, el precio de costo más bajo, perdón, acá, el precio es 5,400. 5,400. Ahora, como les decía, el rango es muy grande. El rango para nuestro ejercicio de precio de costo son 18,600. Entonces, el precio de costo se presenta entre 24,000 y 5,400, que la diferencia nos debe dar 18,600. La media, entonces nos dice, el promedio del precio de costo es 15,358. La mediana, que es el 50% del precio de costo, es 14,000. La moda quiere decir que es el dato que más se repite. En este caso sería el precio que más se repitió. Entonces, el precio de costo más común es 14,000. El cuartil 3, que es nuestro 75% del precio de costo, que es el 22,000. Y el decil 5, que es el 50% del precio de costo, que es 14,000. Y qué coincidencia, el 29% del precio de costo es 14,000. Entonces, ¿por qué los dos creería que son iguales? Porque es el dato más común. O sea, ese dato es el que más se repitió. Sería un buen trabajo mirar cuántas veces se repitió ese precio de costo de 14,000. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta ahí sería la interpretación de lo que es medidas de tendencia central, medidas de posición. Y vamos a continuar con el cálculo
Profe, por ahí no hay una preguntita así rapidita que me la pueda hacer mientras que hacemos acá lo del cálculo de medidas de dispersión. Aquí estoy respondiendo algunas, profe. Listo. Así una que vean, no, son como aclaraciones, que si bueno, profe, que si el cuartil siempre va a representar el 75%. Creo que hay que hacer una claridad ahí, profe, porque no ha quedado de pronto claro esa parte de qué significa cuartil 1, 2 y 3 en términos del porcentaje de los datos organizados. Listo, mi profe. Bueno, entonces, cuando nos hablan de cuartil, entonces cuartil son 3. Cuartil Q1, que representa un 25%. ¿Listo? Un Q2, que se me hizo, que es igual a un 50%. Y el otro es un Q3, que es igual a un 75%. Muchachos, muy fácil. Si a ustedes les llegan en un ejercicio cualquiera o cuando ya estén laborando ustedes, le dicen que tienen que sacarle el 25% a la población que hicieron ustedes la encuesta o el estudio que están realizando, entonces vienen y sacan el Q1, que sería el 25%. Si me piden un Q2 o un 50%, pues sería esta parte. Y un Q3 que sería el 75%. Son estos tres que son los cuartiles. Entonces, de pronto vuelven y me preguntan, profe, pero ¿cómo hago si para calcular la posición? Pues entonces, en este caso, si le piden un Q2, en vez de acá donde tengo el 3, que me pidieron Q3, acá le coloco 2 y calculamos a ver cuál es la posición. Si es un Q1, pues le coloco acá Q1 y lo que hacemos es dividir la cantidad de datos en 4. Siempre va a ir dividido en 4. Profe, ¿será que ahí ya quedó un poco más aclarada esa parte? Bueno, profe, pues yo veo que ya como que hay más claridad. A muchos les está dando 0. Les da el valor de la posición 0. El valor de la posición 0 pues refiere al valor mínimo, por lo tanto creo que hay que revisar lo que están ejecutando porque no veo Sí, posible que un cuartil le dé la posición 0. sí, la fórmula que están usando. De pronto, Ujú. recomendaciones, muchachos. Usen paréntesis, siempre usen paréntesis, porque resulta que si no usamos paréntesis, ¿qué me va a hacer a mí la calculadora? Va a cogerme el 3, lo divide en el 4 y después me va a hacer la otra operación con la cantidad de números, aunque pensaría que en la parte de división y multiplicación no nos altera mucho el resultado, pero sí cuando tengamos una suma y una resta, sí va a haber problema. Tenemos que usar paréntesis, ¿listo? Bueno, profe, vamos a continuar porque ustedes saben que el tiempo en pantalla, eso Sí, señor. pasa muy rápido. Entonces, si me permite compartir la Eh, pantalla, profe. Profe, ¿usted continúa con medidas de dispersión o termino yo varianza de desviación Ay, típica? no, siga, profe, qué pena. Yo pensé que No, ya iba. tranquilo. Entonces, el profe Brian ahorita nos va a acompañar con lo que es la parte de asimetría y kurtosis y yo voy a mostrarles cómo se calcula la varianza. Entonces, la varianza es una medida de dispersión, es la parte de variabilidad que tienen los datos. Si los números son homogéneos, o sea, son muy cercanos, son muy parecidos, la varianza va a ser pequeña. Pero si los números son muy dispersos del uno al otro, como en nuestro caso que ya nos dimos cuenta que el rango era 18.600, creería que fue. Venga, miramos bien, por acá está el rango cerquita, 18.600, entonces la varianza nos va a dar muy alta. ¿Cómo se calcula la varianza con Excel? Pues muy sencillo, le damos igual, le damos la función var, que significa varianza, y vamos
y calculamos todos los datos nuevamente. Cogemos la columna de los datos que para mí se llama precio de costo. Entonces le damos acá, sheet igual, bajamos, cerramos paréntesis y le damos igual. Y la varianza, como les decía, nos dio una cantidad demasiadamente alta. ¿Listo? En este caso nos dio 44.357.414.55. ¿Listo? La desviación típica. Entonces, ¿qué quiere decir acá en esa varianza? Que los datos que tenemos son muy variables, muy grandes, muy altos, del uno al otro. La desviación típica, ¿cómo la vamos a calcular? Entonces, venimos acá y le damos igual y seleccionamos la que dice desviación estándar, desviación típica, punto M. Seleccionamos la cantidad de los datos. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces, en este caso, la varianza también nos dio, la desviación estándar o desviación típica nos dio muy alta. Entonces, por lo mismo que la varianza es alta. Entonces, nos dice que nos dio 6.660. Bueno, el coeficiente de variación también es muy sencillo. Entonces, nos dice, coja la desviación típica o la desviación estándar y me dice, divídala con la media. Y vamos a buscar la media que la tenemos por acá, que es la media aritmética o el mismo promedio, y le damos Enter. Entonces, el coeficiente de variación en este caso nos dio 0.43. Profe Brian, ¿usted me regala ahora la interpretación de esta parte de coeficiente de variación? Es el Claro que porcentaje. sí. Listo, Sí. entonces el profe Brian va a continuar entonces con la presentación de la parte de asimetría, kurtosis y la parte de regresión lineal. ¿Listo, muchachos? Entonces yo estoy atento acá a cualquier cosa. Entonces, profe, ya puede compartir. Listo. Bueno, entonces, muy buenas noches. En un momento les voy a compartir mi presentación y hablaremos un poco del coeficiente de variación para que podamos interpretarlo y entender un poco más cómo funciona. Permítame un momento, ya voy a compartir la pantalla. Ok. Listo. Entonces tenemos acá dos medidas, ¿sí? Una que es la desviación típica o la desviación estándar, que si la podemos ver acá, aquí, pues se calcula para qué. La desviación típica, ¿qué me dice? La desviación típica me dice a mí qué tan parecidos son los datos entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, si yo saco 10 estudiantes y a los 10 estudiantes les hago una evaluación y digo, en promedio ellos tienen una nota de 5 y tienen una desviación de 2. ¿Qué significa eso de que tiene promedio 5 y una desviación de 2? Pues que tienen en promedio 5, pero hay estudiantes que se pueden ir desviados en 2 unidades, tanto para arriba como para abajo. Por ejemplo, hay estudiantes que pueden sacar 3 y hay estudiantes que pueden sacar 7. Eso significa la desviación típica, hacia dónde se pueden ir los datos desde la media, tanto por arriba como por abajo. Entonces, al usted obtener la desviación típica, es muy importante cuando usted va a entender unos datos estadísticos. Antes uno decía, con el promedio basta, pero resulta que no. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué ha pasado a nivel nacional en educación? Pues que el promedio de los estudiantes en las pruebas ICFES ha subido en algunas pruebas, como por ejemplo las de matemáticas, pero la desviación también. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una desigualdad. La desviación significa eso,
Si hay una desviación muy alta, los datos son muy diferentes entre ellos y pueden haber valores muy altos, ¿sí? ¿De qué me sirve a mí tener un curso que tenga un promedio de 80, pero que tenga una desviación de 60? Pues de muy poco, porque quiere decir que a pesar de que el promedio sea en 80, pues si yo tengo una desviación de 60, puedo tener estudiantes con hasta 20 puntos, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que me analiza a mí la desviación típica. Entonces, cuando yo tengo eso, cuando yo tengo el promedio y la desviación, hay un valor que se llama el coeficiente de variación. Ese coeficiente es un porcentaje. ¿Y qué me dice a mí ese porcentaje? Pues qué tan homogéneos son los datos, o sea, qué tan bueno es o qué tan compactos están los datos entre ellos, qué tan parecidos son, ¿sí? Si yo, por ejemplo, calculo el coeficiente de variación, que es simplemente dividir el valor que me dé la desviación entre el valor que tengo de promedio, multiplicándolo por 100, y obtengo un valor que es menor del 33%, pues digo que la muestra es homogénea. Para eso sirve, ¿sí? ¿Qué significa que la muestra sea homogénea? Pues que los valores no son tan diferentes entre sí, ¿sí? ¿Qué hace que, por ejemplo, una muestra sea no homogénea, o sea, heterogénea? Imagínense que tengo, no sé, unos carros. Tengo 200 carros, todos son del modelo 2015 al 2016. Pero ¿qué pasa si yo meto dos carros del 1989? Entonces ya eso va a afectar todos mis datos, ¿cierto? Y si yo calculo el promedio, pues me va a dar, yo tengo en promedio, teniendo en cuenta que tengo dos carros de 1980 y 100 carros del 2015, el promedio me va a bajar. Y así sean dos carros, me va a afectar ese promedio y va a decir, venga, usted en promedio tiene carros del más o menos del 2010. Pero entonces eso es lo que afecta la desviación típica, ¿sí? ¿Y cómo se calcula, bueno, cómo se obtiene una medida eficiente para saber qué tan parecidos son los datos y qué tan confiable es, por ejemplo, sacar una conclusión con el promedio? Pues por medio del coeficiente de variación, ¿sí? Entonces lo que usted hace es sencillo, calcula la desviación estándar, calcula el promedio, luego divide uno entre el otro, lo multiplica por 100 y ya tiene ahí ese indicador, ¿sí? ¿Qué pasa si obtiene un valor muy cercano a 100? ¿Sí? Pues está obteniendo pues una desviación, pues que es amplia, ¿sí? En ese caso, lo que usted le implica a más porcentaje es más dispersos los datos, ¿sí? Si usted eso le da cerca al 100%, quiere decir que esos datos son muy diferentes entre sí. Si lo pensamos en carros, quiere decir que hay carros del año 1950, también hay carros del 2020, del 2005, del 2010. Entonces son carros que tienen unos años muy distintos entre sí y así es muy difícil hacer un análisis, ¿sí? Lo que uno busca para darle confiabilidad a un estudio estadístico es que el coeficiente de variación sea pequeño, ¿sí? Sea del 20, del 10, del 16%, ¿sí? Ese tipo de coeficientes de variación le da a uno como analista estadístico, pues una opción para decir, venga, esto sí lo puedo analizar según el promedio, ¿sí? Entonces, a veces se dice, no, en promedio los colombianos ganan, han escuchado en la noticia, no, en promedio los colombianos ganan 4 millones de pesos, pero míreme, esa desviación es típica que hay en Colombia, ¿no? Si usted hace el coeficiente de variación en eso, estoy seguro que le da más del 35, más del 40%. Pues claro, el promedio indica que los colombianos pueden ganar 4 millones, pero vaya usted y mire la desviación típica como está, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la interpretación del coeficiente de variación, ¿vale? Bueno, estas medidas, que son las llamadas medidas de dispersión, pues nos indican eso, qué tan parecidos son los datos entre ellos. ¿Para qué sirve saber eso? Pues para saber si los datos realmente se pueden representar con un solo número, que en este caso el número que uno busca siempre es el promedio. Si los datos son muy dispersos, el promedio no sirve para nada. Si los datos son poco dispersos, o sea, muy parecidos entre ellos, el promedio siempre va a ser muy útil. Entonces, eso es lo que uno busca. Por eso les digo, ahora en estadística, cuando lean noticias y solamente digan, ay, venga, es que en promedio los colombianos no sé qué, y no le dicen la desviación estándar, es porque realmente esa medida del promedio no es muy útil que diga, ¿sí? Vamos a hablar entonces también de la asimetría. Para entender la asimetría, tenemos que entender un poco lo que estas curvas que están aquí nos representan.
Entonces, suponga que yo empiezo a clasificar personas de acuerdo a sus calificaciones, ¿sí? Entonces, voy a empezar a hacerlo aquí con un ejemplo en un tablero que tengo acá. Entonces, permítame un momento, lo acomodo aquí. Y empezamos con un ejemplo sencillo para tener la comprensión de lo que significan estas medidas de asimetría. Entonces, suponga que aquí yo tengo unas calificaciones de 0 a 100. Y entonces tengo estudiantes y los empiezo a poner según su calificación. Entonces tengo un estudiante que sacó 40, lo voy a ubicar acá, ¿sí? Tengo un estudiante que sacó otra vez, otro estudiante que sacó 40, listo, acá. Tengo un estudiante que sacó 80, aquí lo voy a colocar. Tengo otro estudiante que sacó 80. Tengo un estudiante que sacó 50, ponerlo acá. Tengo un estudiante que sacó 100. Y voy a empezar a llenar con estudiantes. Voy a empezar a acumular uno sobre otro si se repite, ¿sí? Entonces empiezo a acumular. ¿Qué es lo que pasa por lo general? Pues que se empieza a formar esta campanita. Casi siempre se empieza a formar una campanita en estos procesos. Es como natural. Casi siempre se forma una campanita. Entonces, ¿cuál es la campanita? Mire, esta que se ve como así. Y entonces ahí es donde estoy acumulando. ¿Qué puedo ver, por ejemplo, en esta situación? Pues que muchos estudiantes se concentran aquí en este medio y poquitos son los que de pronto sacan muy mal y poquitos son los que le va bien. Eso es lo que pasa en estas campanas, ¿sí? Este tipo de campanas se puede analizar dependiendo su asimetría. ¿Qué significa la asimetría? Pues que si yo tengo el promedio, yo puedo mirar cómo se comporta el conjunto de los datos respecto a ese promedio. Entonces, mire, si yo tengo una asimetría negativa, estoy diciendo que la curva va hacia la derecha del eje de simetría o el promedio. Quiere decir que, por ejemplo, si esto fuera una evaluación, pues aquí los estudiantes, la mayoría, saca más del promedio. O sea, si yo calculo el promedio, la mayoría están ahí. Entonces, les está yendo bien. Si tengo una curva simétrica, tengo una curva en la que hay desde el promedio para la izquierda como para la derecha la misma cantidad de personas. Estoy haciendo ejemplo con personas, ¿no? Pero puede ser con cualquier otro tipo de variable. Tengo una curva de asimetría positiva. Entonces, la curva de asimetría positiva lo que hace es que me concentra los datos a la izquierda del valor del promedio. Si fuera una evaluación, pues yo digo, uy, miren, muchos estudiantes se me están yendo debajo del promedio, ¿sí? Eso es lo que está pasando en la asimetría. La asimetría, entonces, ¿cómo se tiene una fórmula? La fórmula no es tan importante aquí, pues porque Excel nos trabaja todo. Lo único que tenemos que saber hacer es clasificar esa asimetría teniendo en cuenta el valor que nos da, y ese valor se clasifica de la siguiente manera. Entonces, póngale cuidado. Si el coeficiente de asimetría me da menor que 0, o sea, un número negativo, la curva va a ser orientada hacia la derecha, o sea, va a ser una asimetría negativa. Si el coeficiente de asimetría me da exactamente 0, voy a tener una campana justamente o perfectamente encajada sobre su promedio. Y si tengo una curva de asimetría positiva, o sea que el coeficiente de asimetría me da un número positivo, o sea mayor que 0, pues voy a tener una curva que está orientada hacia la izquierda del promedio. Esas son las 3 tipos de curvas de asimetría, ¿vale? Quisiera saber si en este momento hay alguna pregunta o algo que yo pueda orientar en este momento respecto a la asimetría. Profe, no, señor, no hay nada. ¿No? Listo. No, bien pueda. Pasamos entonces, este es uno de los tipos de análisis que vamos a hacer a las curvas, ¿sí? Si está centrada, si está a la izquierda o si está a la derecha. El otro tipo de análisis que vamos a hacer se llama la kurtosis. La kurtosis lo que me dice a mí es que tan concentrados están los valores respecto a su promedio. Y entonces, por ejemplo, usted tiene la primera que se llama la leptocúrtica, que es una concentración que si usted ve, es como si usted tomara la curva y la aplastara con las manos, pero de forma horizontal, como un acordeón, ¡pum!, la aplasta. ¿Qué significa eso? Pues que todos los datos están más recogidos respecto a su promedio. O sea que los estudiantes, digamos, que están aquí en esa curva, pues son más parecidos entre ellos, son más parejos. Digamos que fuera, digamos, también el salario, pues serían salarios muy parecidos,
¿Por qué? Pues porque están muy ajustados, están muy recogidos respecto a su promedio, ¿sí? Una mesocúrtica es una campana, digamos, ni muy recogida ni muy aplastada. Entonces, es una en la que no se ve tanto esa concentración, pero es una concentración pues que se ve a estilo normal. Es una palabra normal que se utiliza ahí. Y tenemos la platicúrtica, que es una baja concentración. Cuando tenemos una platicúrtica, lo que tenemos es que los datos son muy distintos entre ellos. Entonces, eso es lo que hace es que si usted cogiera con la mano y cogiera la curva y la aplastara. ¿Por qué el hecho de aplastar la curva hace que los datos sean menos concentrados? Es porque se disipan hacia los lados. Entonces, no tiene usted, pues, elementos parecidos. Piense usted que si yo hago imagínese que yo hago una siguiente encuesta. ¿Cuál es su color favorito? Y obtengo lo siguiente. Rojo, 5 personas. Verde, 5 personas. Amarillo, 5 personas. Si usted se da cuenta, pues los datos están prácticamente planos y en ese sentido, cuando pasa eso, pues se genera esta situación de la curva platicúrtica, ¿sí? En este caso, lo que usted tiene que aprender o entender es cómo se interpreta eso, pues digamos, en algunas situaciones. Entonces, recordemos los 3 tipos de asimetría: la negativa, la simétrica y la positiva. Recuerden, una va hacia la derecha, una está centrada y la otra está hacia la izquierda del promedio. Y la otra, que es la kurtosis, que me dice qué tan concentrados están los datos. Si la kurtosis es mayor que 0, o sea, un número positivo, esa concentración es amplia, el número puede ser muy grande, esa kurtosis puede ser más de 100, 200, también depende de los datos que se estén utilizando, pero lo que se mira es el signo, ¿sí? Pero claro, entre el número más grande sea con respecto a los datos, pues más concentrados van a estar los valores. Y si el número de la kurtosis es negativo, pues lo que tenemos en este caso pues es una curva platicúrtica, o sea que tiene baja concentración. ¿Listo? La mesocúrtica sucede cuando la kurtosis es igual a 0 y nos da una concentración normal. ¿Listo? Veamos un ejemplo para entender cómo se genera pues estos análisis. Entonces, mire, dice, 2 grupos de personas realizan una prueba de matemáticas que se califica de 0 a 100. La relación de los puntajes se ve en la gráfica. La línea azul y roja indican el promedio de cada grupo. ¿Qué tipo de asimetría y kurtosis tiene cada grupo? ¿Qué información brinda la asimetría y la kurtosis para comparar el desempeño de los grupos? Entonces, mire, usted puede ver ahí que tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Si usted ve, el grupo 1 obtuvo peores resultados porque la curva está más hacia el lado del 0, ¿cierto? Pero si usted se da cuenta, el grupo 1 también está más concentrado, o sea, son más parecidos entre ellos, ¿sí? El grupo 2, en cambio, también, pues, si ustedes miran el promedio del grupo 2, está un poquitico mejor que el promedio del grupo 1, pero también los estudiantes o las personas que están ahí en esa prueba también están recogidos hacia la parte de la izquierda, ¿sí? Quiere decir que hay más estudiantes que presentan falencias pues, que los que presentan un buen desarrollo ahí, ¿sí? ¿En cuál de los grupos hubo estudiantes que obtuvieron mejores puntajes? Pues si ustedes miran el grupo 2, pues claro, miren la curva del grupo 2, nos lleva a que hay personas también incluidas en este sector. Voy a señalarlo acá. Quiere decir que hay personas que obtuvieron 80, 90, incluso 100 puntos. En cambio, en el grupo 1, pues no obtuvimos eso. Si usted ve respecto a la asimetría, podemos decir que en el grupo 2, respecto al promedio, los estudiantes están hacia la izquierda, o sea, están más abajo del promedio. Quiere decir pues que no les está yendo tan bien, pero sin embargo tienen un mejor proceso que el grupo 1. El grupo 1 tiene más o menos un promedio como de 22 o 23 de calificación y entre ellos son muy parecidos, ¿sí? Entre ellos son muy parecidos. Eso es lo que genera este tipo de análisis, ¿sí? Para comparar cómo son los datos de un grupo a otro, para comparar, por ejemplo, cómo son los datos de un año a otro. También se puede comparar así, utilizando la asimetría y la kurtosis. ¿Listo? Las fórmulas de la asimetría y de la kurtosis para hacerlas a mano son tediosas, la verdad. No, no me gusta hacerlas porque son muy tediosas,
pero el hecho de hacerlas en Excel pues facilita bastante todo. Entonces vámonos para el Excel y miremos cómo va funcionando este proceso de análisis de la simetría y de la kurtosis. ¿Listo? Entonces en el Excel lo que vamos a hacer, yo voy a tomar, por ejemplo, aquí esta variable que se llama el precio de venta. Vamos a ver qué pasa con el precio de venta. ¿Listo? Entonces el precio de venta de algunos productos. Entonces me voy para acá y vamos a mirar. Entonces, para calcular la asimetría, vamos a utilizar esta fórmula que tengo aquí en rojito. Y la pongo ahí para que la puedan ver siempre, a pesar de que yo ya la haya utilizado. Entonces van a escribir igual, coeficiente, punto, asimetría. Van a abrir un paréntesis y van a seleccionar todos los datos, ¿sí? Todos los datos acá que tengan en el documento. Le dan Enter y listo. Entonces nos dio menos 10. Entonces recuerden que lo que nosotros analizamos es el signo. Entonces, por aquí teníamos la... Ay, ¿qué se hizo la...? Bueno, volvámonos acá. Entonces, nos dio negativa. ¿Qué quiere decir? Que los datos, en este caso, son asimetría negativa, o sea que si nosotros miramos el promedio del precio de venta, los datos van a estar orientados hacia la parte de acá, hacia la parte de la derecha. ¿Listo? Eso es lo que nos va a decir. Si nosotros estamos hablando de precio, entonces lo que quiere decir es que el precio respecto al promedio, pues los precios, cogemos todos los precios, sacamos el promedio y hay más datos a la derecha del promedio. Eso quiere decir. Ahora miremoslo la kurtosis, miremos a ver qué tan concentrados están los datos o qué tan diferentes son entre sí. Listo, entonces escribimos igual, la función se llama así, kurtosis, fácil. Abrimos el paréntesis y seleccionamos los datos. Seleccionamos acá los datos. Le damos Enter y ya nos aparece aquí la kurtosis. Igual la kurtosis nos dio negativa y nos dio un 105. Eso es un valor pues bastante considerable. En ese caso, para analizar la kurtosis, recuerden que si la, si la, si la kurtosis es negativa, tenemos una platicúrtica. Quiere decir que en este caso los datos son muy dispersos entre ellos. Es decir, que analizar el promedio el valor del promedio de venta no es un buen valor, ¿sí? No va a decir mucho de los datos porque tenemos datos muy diferentes entre sí. ¿Cómo podemos ver eso? Pues claro, mire, tenemos valores de 25.000, de 36.000, de 49.000, de 12.000, ¿sí? Eso hace que, pues, que los datos sean un poco distintos entre ellos. Entonces no van a estar tan concentrados entre sí. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta eso, usted lo único que tiene que hacer es acá escribir pues qué tipo de concentración tienen los datos y de asimetría. Entonces recuerde, la asimetría, según vimos ahí, es una asimetría negativa y una kurtosis, o bueno, y una platicúrtica, ¿cierto? Asimetría negativa y platicúrtica. Eso es lo que tendrá que yo analizar. ¿Listo? ¿Qué tipo de concentración y asimetría tenemos en este caso? Así es que se llena. ¿Cómo se llena esto? Recuerden, como ya les había dicho, si es homogénea o es heterogénea, depende del coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación le da a usted menor de 33, quiere decir que va a ser homogénea. Si usted le da mayor de 33, 40, 50, quiere decir que va a ser heterogénea. Según lo que yo veo en esta kurtosis, que dio negativa y hace que pues, sea platicúrtica, ¿cierto? Que tenga poca concentración, yo creo que este coeficiente de variación puede dar alto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los datos no están tan concentrados, así que la desviación típica puede ser amplia y de esa manera el coeficiente también puede ser amplio, ¿listo? Esto es pues lo que se hace en el análisis de cálculos de medidas de dispersión, ¿sí? Recuerden, ¿para qué sirven las medidas de dispersión? Para saber qué tan diferentes son los datos entre sí. Y eso nos aleja un poco del mito de solamente utilizar el promedio para analizar datos. Porque de nada me sirve a mí dar un promedio si yo tengo una dispersión muy alta o si yo tengo datos muy diferentes, ¿sí? El ejemplo, tengo un grupo de personas o de niños que miden entre 1 metro y 1,20 m.
tengo 20 niños. Si yo en ese grupo introduzco una persona que mide 2 metros y calculo el promedio, me lo va a ampliar mucho y eso me va a afectar los resultados. Eso lo que hice ahí fue aumentar la dispersión de los datos y quitarle valor a lo que es el promedio. ¿Listo? Profe, no sé qué preguntas hay hasta el momento que les pueda colaborar. Profe, pues acá nos están preguntando sobre el coeficiente de variación. ¿Se acuerda que esa, Sí. digamos, la desviación estándar dividido en Ujú, la media para los sí. que están Entonces, sí, el coeficiente de variación, entonces es, si usted, cuando usted tenga la desviación típica acá, ¿sí? Que es, recuerden, igual desbest.m, sí, mírelo acá, desbest.m, y voy a seleccionar mis datos. Esa es la desviación típica, ¿sí? 10.000, 10.328. Entonces, mire, ¿sí? Por ejemplo, respecto al promedio, los precios de venta pueden variar de 10.000 pesos para arriba o de 10.000 pesos para abajo. Eso es un valor importante. Como aquí no tengo la media, voy a escribirlo acá. Me perdonan que haga esto así, no me parece que se vea bien, pero lo voy a hacer para, para efectos de calcular el coeficiente de variación. Y el promedio, pues recuerden que se saca así, ¿no? Promedio, abre paréntesis y lo mismo, toma todos los datos. En esto sí ya lo hago un poquito más rápido, pues porque ya. Tengo la media, tengo la desviación típica y entonces me devuelvo aquí rápidamente a ver, a calcular el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación es la desviación típica dividida entre el promedio. Entonces me voy para acá. Entonces, doy igual. ¿Cuál es mi desviación típica? 10.328.1. Lo divido entre mi promedio, 28.534. Y eso lo multiplico por 100, aunque creo que aquí ya está con un porcentaje. Voy a mirar y luego si algo lo multiplico. 1, le doy. Me dio 36%, ¿sí? Ese valor, ¿sí? Lo voy a poner aquí por 100. Ese valor del 36.19% que me dice a mí que es heterogéneo, ¿sí ven? Pero yo ya lo había podido hacer un poco de mirar la kurtosis. Esa kurtosis está muy amplia y de forma negativa quiere decir que los datos son dispersos entre ellos. ¿Qué puedo decir yo? ¿La distribución es homogénea o heterogénea? Pues digo, es heterogénea. ¿Quién me lo dice? Pues mire, me lo dice el coeficiente de variación y también me lo dice un poco la kurtosis. ¿Listo? Y hasta ahí ya tendríamos este proceso resuelto en la parte del ejercicio 2. ¿Ok? Bueno, me voy a pasar rápidamente el ejercicio 3 para darles un poco de tiempo a resolverles preguntas, pues porque el ejercicio 3 hay que resolverlo completo. ¿Listo? El ejercicio 3, ¿de qué habla? De algo que se llama la regresión y la correlación lineal. ¿Listo? Si ustedes ven, ahí les mostramos unas tablitas, unas grafiquitas para que ustedes vayan mirando más o menos de qué se trata esto. Pues resulta que los estudios estadísticos en algún momento se empezaron a interesar por predecir cosas. Por ejemplo, ¿será que yo puedo predecir las ganancias de mi próximo mes en mi empresa teniendo en cuenta lo que yo he trabajado durante los últimos 6 meses? Predecir cuánto voy a ganar sin, o sea, adelantarme en el tiempo. Predecir cuál va a ser el consumo que tenga de gasolina un motor teniendo en cuenta su rendimiento en los últimos 8 días. Ese tipo de predicciones, tratar de predecir cómo va a funcionar las cosas, pues se empezó a analizar por medio de los problemas de correlación o de regresión, ¿sí? ¿Qué es lo que uno busca aquí en estos problemas? Pues lo que uno busca es tomar los datos, graficarlos, algo así como aparece aquí en esta parte, permítanme ver acá, graficar los datos en un plano cartesiano, ¿sí? Y luego empezar a mirar si podemos relacionarlos entre sí o mirar qué tendencias hay dentro de este conjunto de datos. Las tendencias pueden ser positivas cuando si una variable aumenta, la otra también. Por ejemplo, entre yo más trabajo, más gano dinero, puede ser un ejemplo. Y en ese ejemplo es una relación positiva porque si aumenta una cosa, la otra también, ¿cierto? O también una correlación negativa que está cuando una de las variables aumenta y la otra disminuye. Por ejemplo, entre más horas yo le dedico a mi entrenamiento, menos tiempo me va a tomar darle la vuelta a una cancha, ¿cierto? Si yo entreno mucho,
cada vez voy a reducir el tiempo en el que le doy la vuelta a la cancha. Ese tipo de variaciones pues son negativas, en las que una aumenta y la otra disminuye. Hay casos en los que no encontramos una relación porque tenemos unos puntos que realmente no nos aportan información. Esta, si ustedes miran esta, pues yo diría que la tendencia es como aumentar, pero ya les voy a explicar cómo se observa esa tendencia. Hay tipos de correlación. Una es el tipo de relación lineal, o sea, cuando tenemos una línea recta que me dice más o menos cómo se comportan los datos. Hay otras que son una relación exponencial, que es cuando los datos empiezan a aumentar de forma impresionante de un momento a otro. Hay otra que es una regresión logarítmica, que es cuando los datos crecen y en algún momento se estabilizan. Esos dos tipos de relación no las vamos a trabajar. Hoy nos vamos a centrar en la lineal, que es la que nos evalúa la guía. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de un ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, primero observe aquí que tengo una tabla. Tengo horas trabajadas y ganado. La tengo en un poco de desorden. Observen que tengo que si trabajo 2 horas, gano 53.000 pesos. Si trabajo 5 horas, gano 129.000. Si trabajo 9 horas, gano 228.000 y así sucesivamente. ¿Qué preguntas me puedo hacer yo aquí? Primero, ¿las horas que trabajo dependen del dinero que gano? ¿O el dinero depende de las horas que yo trabajo? Esa es la primera pregunta que yo tengo que hacerme para empezar a trabajar con estos problemas de regresión. Y es identificar qué depende de qué. Pues claro, en este caso, el dinero que yo gane depende de las horas que yo trabaje, ¿cierto? No al contrario, no las horas dependen del dinero, sino al contrario. Entonces, nos concentramos en la 2. El dinero devengado depende de las horas trabajadas. Entonces, ¿cómo se llama esto? Pues una dependencia y una independencia. El dinero depende de las horas. Yo puedo elegir las horas que trabajo. Si yo quiero trabajar 8, 9, 10, no importa. Yo elijo. Lo que sí está amarrado es el dinero que yo gano por esas horas que trabajo. ¿Listo? Se dice entonces que el dinero es una variable dependiente y que las horas trabajadas es una variable independiente. ¿Listo? Vamos a hacer ahora un gráfico en el que pongamos el 2 con el 53.000, el 5 con el 129.000, así en un plano cartesiano. Cuando ustedes generan esto, bueno, lo de la variable independiente y la variable dependiente, ustedes tienen que tener en cuenta, pues, primero que hay unas convenciones. En matemáticas, a la variable independiente se le pone la X y a la variable dependiente se le pone la Y. En este caso, según lo que vimos, pues las horas trabajadas va a ser la X porque es lo que es independiente. Puede variar, sí, yo puedo decir, yo hoy trabajo 8 horas y el dinero es lo que yo gano por esas 8 horas. Depende de lo que he trabajado. Entonces, lo que les decía, graficamos aquí y Excel nos da una herramienta muy interesante. Ya les voy a hablar pues, de qué es lo que nos dice Excel. Si ustedes miran los valores, entonces, por ejemplo, está que con una hora gano 22.000, con 2 gano 53.000, con 5 horas gano 129.000 y así sucesivamente aquí están los valores. Ustedes observen que yo puedo generar esta línea. Esta línea es una línea llamada línea de tendencia. ¿Qué es lo que trata de hacer esa línea? Atravesarme los puntos. Si ustedes ven aquí hay unos puntos dibujados, eso se llama la nube de puntos. Y lo que me hace la línea de tendencia es tratar de atravesarlos por la mitad, tratando de ser lo más parecida a la tendencia que tienen esos puntos. Si usted observa, la tendencia es a subir. ¿Qué quiere decir? Pues que a más horas trabajadas, más más gano dinero, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué es lo que yo puedo tener aquí? Entonces, primero, esta función que ustedes ven acá, y igual a 24.578x más 50.047,9, esta es la función que me va a permitir a mí predecir, que era lo que yo les decía, bueno, y si yo trabajo, por ejemplo, 24 horas, si ustedes ven aquí, no está el dato, pero con esta función, yo al poner el 24 aquí en la X y hacer los cálculos, yo puedo obtener el valor Y que me dice cuánto tengo que ganar por esas 24 horas de trabajo. Ah, venga, y si yo quiero hacer el cálculo al mes, entonces, bueno, si yo entonces meto 24 horas por 30 días y meto ese cálculo acá, ¿me va a decir cuánto puedo ganar al mes? Claro, claro, lo que usted quiera.
para eso sirve esta fórmula. Esta fórmula se llama la fórmula de regresión lineal y es la que permite predecir los valores. Pero venga, ¿qué tan buena es la predicción? ¿Sí? ¿Será que esa predicción sí es buena? Porque qué tal me diga a mí, no, que es que usted va a ganar 50.000 pesos y a la hora de que yo voy a trabajar, no, venga, que es que en realidad lo que se le va a dar es 50.000. Pues existe un valor que se llama el índice de determinación, que es este R2, así es el símbolo. Este R2 es un porcentaje, en este caso es del 97%, y me dice qué tan confiable es la predicción que va a hacer la fórmula de regresión, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo digo, bueno, la fórmula de regresión es esta que estamos viendo acá y tiene un porcentaje de efectividad del 97.2%. Entonces yo diría que es una buena representación. Ojo, tranquilos que ahorita nos vamos para el Excel y allá empezamos a analizar todo paso por paso. ¿Listo? Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que decía, el coeficiente de determinación es un coeficiente que me dice qué tan confiable es el modelo o la fórmula que yo he creado para poder predecir los valores. ¿Listo? Siempre va a ser, depende de los valores, ya les voy a explicar un poco lo que significa lo de la dependencia lineal, negativa y positiva. Y en ese sentido, indica si la función me permite a mí predecir de forma correcta y en qué porcentaje, pues los resultados. ¿Listo? Bueno, como ustedes ven lo que les decía, en este caso el coeficiente es del 97.2, quiere decir que el modelo que creamos, o sea, la fórmula, es confiable en un 97 para predecir el dinero ganado conociendo las horas trabajadas. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Listo? Cuando nosotros establecemos el valor de el coeficiente de determinación, que es el de 0.97, podemos hacer un cálculo adicional que se llama el coeficiente de Pearson. ¿En qué consiste el coeficiente de Pearson? Pues en sacarle la raíz cuadrada a ese coeficiente de RALA2. ¿Y para qué sirve? Pues para mirar de qué tipo de correlación estamos hablando. Entonces, la correlación es perfecta si yo al sacarle la raíz cuadrada a ese coeficiente de determinación me da un 1. Y la correlación no hay correlación, es cuando me da 0. ¿Sí? Cuando no me da 0. Ya les voy a mostrar ejemplos específicos de cuando la correlación es perfecta, cuando es excelente, cuando es aceptable, cuando es regular, cuando es mínima y cuando no hay. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Primero, que podemos graficar en un plano cartesiano nuestra nube de puntos y generar una fórmula que nos prediga pues, los valores que no tenemos ahí. Y que también podemos saber esa fórmula qué tan buena es, con un porcentaje que se llama el porcentaje o el coeficiente de determinación. Asimismo, podemos definir por medio del coeficiente de correlación, bueno, el coeficiente de Pearson, pues qué tipo de correlación presentan estos datos. Y ya vamos a ver eso en un pequeño ejemplo antes de irnos para el Excel. Entonces, miren, aquí, en este caso, lo que tenemos es que, perdón, un momentico, acá. Entonces, miremos esta nube de puntos. Si yo tratara de mirar cuál es una de las líneas que mejor se ajusta a esta nube de puntos, yo más o menos diría que es esta. De pronto la hice un poco menos acostada de lo que es así, más o menos, ¿cierto? En este caso, si usted ve, claro, la línea más o menos me dice qué tendencia tienen los puntos, que es como a ir hacia allá, ¿cierto? Pero si usted ve, hay unas diferencias bien grandes entre lo que es, por ejemplo, este punto, la distancia que hay entre ese punto y la línea es amplia, ¿cierto? Esta distancia es muy lejana y también esta, ¿cierto? Entonces, cuando pasa eso, que las distancias son muy lejanas para lo que es la línea de tendencia, pues decimos que la correlación es muy débil, ¿cierto? ¿Cuándo decimos que una correlación es nula? Pues de puntos así. Ahí que estoy viendo yo. Ay, perdón, que es que se me está. Listo. Una nube de puntos así, ¿yo qué puedo decir? Está aumentando, está disminuyendo. ¿Sí ve? Aquí la correlación es nula. Yo aquí no puedo decir, venga, es que la correlación es hacia arriba, hacia abajo, no. ¿Sí? Eso es lo que pasa con una correlación nula.
¿Qué puede pasar también? Pues que exista una correlación que sea amplia, que sea una buena correlación. ¿Cuál sería una buena correlación? Pues voy a borrar estos punticos, los que están más lejos. Y una correlación buena es una correlación así, donde los punticos todos están aquí cerquita. Todos se acumulan acá. Entonces, claro, entre más los puntos se acumulen cerca de la línea de tendencia, pues claro, yo lo que tengo es una fórmula más confiable. Y esto nos sirve mucho, ¿sí? Bueno, se vale de pronto esto que está por acá lejitos, pero eso es lo que nos indica una correlación. Entonces, miren, ejemplo, correlación fuerte, correlación nula, ¿listo? Otra cosa que tenemos que tener claro es que la correlación puede ser positiva o negativa. ¿Cómo se ve eso? Pues ya se los había mostrado yo a ustedes. Si la correlación es positiva es porque ambas cosas aumentan. Y si la correlación es negativa es porque una aumenta y la otra disminuye. ¿Sí? Entonces puede haber una correlación fuerte negativa, claro. ¿Cómo sería una correlación fuerte negativa? Pues una correlación que vaya con una flechita hacia abajo y que tenga todos los punticos aquí cerquita a su línea de tendencia. ¿Listo? Y en eso tendríamos ya el proceso para entender qué es lo que vamos a hacer en nuestro Excel. Y entonces por eso nosotros le decimos a ustedes que elijan dos variables. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que usted con esas dos variables pueda decidir pues qué tipo de correlación hay entre ellas. ¿Sí? Si ese tipo de correlación usted la puede observar en un diagrama de puntos, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poder empezar a concluir respecto a cómo se relacionan las variables. Entonces lo primero que vamos a hacer es a generar el gráfico de dispersión, o sea, la nube de puntos. ¿Cómo se hace? Entonces usted va a seleccionar aquí las dos variables desde el título y va a seleccionar todos los datos, va a ir a insertar y luego va a buscar aquí donde dice insertar gráfico de dispersión. ¿Listo? Entonces, seleccionamos los dos conjuntos de datos. Recuerde que tienen que ser dos, ¿sí? Buscamos en la opción insertar y buscamos la opción gráfico acá que tiene unos punticos y mire, aquí está. Gráfico de dispersión. Es el primerito que aparece ahí. Y entonces, mire, usted ya lo puede ver ahí, si usted ya ha entendido o va conmigo, usted ya puede ver más o menos cuál es la tendencia que tienen los datos. Permítame, yo me llevo el gráfico aquí para arriba. Aquí lo voy a dejar. ¿Listo? Y entonces observe que ya tenemos una nube de puntos. Si usted ve, esta correlación es positiva porque si usted más o menos identifica, los puntos van como aumentando, ¿sí o no? Vamos ahora a generar la línea de tendencia. ¿Listo? Entonces la línea de tendencia, ¿cómo se saca? Usted le da clic al gráfico, le da en el símbolo más, y ahí en la parte de abajo busca y le da clic a donde dice línea de tendencia. Listo, ya tenemos la línea de tendencia. Le recuerdo otra vez, selecciona el gráfico, le da al más y le pone el chulito en la línea de tendencia. Listo. Entonces, observe que la línea nos dio efectivamente una línea que va hacia arriba, quiere decir que es una correlación positiva. Listo, mire, ¿qué relación entre las variables positivas y negativas en relación positiva? Ya puedo llenar aquí. Listo. Vamos ahora a generar los dos indicadores que nos proporciona el Excel, que son la fórmula para predecir y el coeficiente de correlación para mirar qué tan buena es esa fórmula que el mismo Excel ha creado. ¿Listo? Para estos procesos existen unas fórmulas estadísticas, pero pues en este momento lo que queremos hacer es aprovechar la herramienta que es la que nos da eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para generar la fórmula y el coeficiente de correlación, de determinación? Entonces, selecciono el gráfico, le doy al más, voy a donde dice línea de tendencia y miro esta flechita que aparece acá. Le voy a dar clic ahí. ¿Para qué? Para desplegar un menú que me dice más opciones. Entonces, ahí lo espero. Selecciona gráfico, le da al más, le da línea de tendencia en la flechita que aparece a la izquierda a la derecha para desplegar un menú y le dan más opciones. Va. Se despliega un menú y en ese menú lo que yo voy a ir es a la parte final donde me dice presentar ecuación en el gráfico. Le voy a dar que sí. Y le voy a dar a que me presente el valor de R cuadrado. Presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Cuando yo cierro eso, observo que aquí ya me aparece tanto la ecuación como el valor de R cuadrado. Entonces la vamos a mirar, permítame yo la aumento un poquitico.
y la voy a poner oscurita. Listo. Observe que la ecuación pues, que nos generó fue esta. El valor de determinante nos dio que es 0.88, o sea que esta fórmula es un 88% confiable. Me parece que es un buen valor. Entonces, en ese sentido, pues podemos seguir con el análisis. Si usted le da menos del 50, ya grave, ya, o sea, ya no hay correlación ahí que valga. Profe, es que yo escogí mis variables y realmente me dio un R de 0.1. Pues coloque acá. La correlación no hay correlación, es débil y demás. ¿Sí? O sea, usted eligió esas variables, con esas trabaje y haga el análisis así. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí en el valor de A vamos a colocar el valor que acompaña a la X. ¿Sí? Entonces, si usted mira, ese valor es 1.4603. ¿De dónde estoy sacando ese valor? Mírenlo aquí. Poner como rojo. Y aquí también lo coloco rojo. Miren. Ese es. Ese es el valor que yo voy a colocar en A. ¿De dónde saqué eso? Pues de aquí, miren. Aquí me están diciendo. El valor que está al lado de la X es la A. Listo. El otro valor, que está ya sin X, es este azulito. Y va a ser el que va acá. 6107.9. Profe, ¿qué pasa si a mí no me aparece un valor B? No me aparece nada. Es posible que el valor B sea 9. ¿Qué significa ese valor B? Si yo extiendo esta recta aquí donde pega en este eje, donde pega en el eje vertical. Entonces, si yo extiendo esto hasta aquí, hasta el eje vertical, yo sé que aquí me va a pegar en el 6000, pero puede que pegue en el 0. Entonces, en ese caso, este valor no existiría. ¿Listo? Bueno, voy a crear la ecuación. Entonces, ¿cómo es la ecuación? Vale, cuidado. Entonces, yo escribo igual, ¿sí? Bueno, la voy a escribir solamente con los valores que están acá. Mentiras, no me voy a poner a formular todavía. Entonces, escribo 1.4603, ¿cierto? X más 6107.9. Listo, esa es mi ecuación. ¿Listo? La saqué directamente de acá. ¿Para qué va a ser esta ecuación? Recuerden que es para predecir, ¿cierto? ¿Qué estoy prediciendo acá? El costo, el precio de costo y el precio de venta. ¿Cuánto me costó algo y a cuánto lo estoy vendiendo? Eso es lo que voy a predecir ahorita. Entonces, si me cuesta tanto, ¿a cuánto lo tengo que vender? Eso es lo que me va a predecir esta fórmula, ¿no? Según lo que vemos acá. Bueno, vámonos aquí a mirar. Entonces, ¿cuál fue el coeficiente de determinación? Entonces, el coeficiente de determinación, si usted pudo ver aquí, es del 0.88. Entonces, va a anotar eso acá, 0.88. Bueno, está en porcentaje, entonces 88.67. Listo. Ese es mi coeficiente de determinación, ¿vale? Y ahora voy a calcular, pues, qué tipo de correlación hay entre los punticos y la línea de tendencia. Vamos a ver qué tal. Entonces, ¿cómo se calcula? Mira, aquí les puse la formulita. Coef.d.correl. Así se hace. Entonces, escribimos coef.d.correl. Y ojo lo que tienen que hacer acá. Mucho cuidado. Entonces, coef.d.correl, se abre el paréntesis y lo que voy a hacer es seleccionar los primeros datos, o sea, el precio del costo. Le doy Enter. Ahí, espérenme porque no me va a dar Enter. Mentira, me equivoqué. Listo, selecciono el costo, coma, coloco una coma. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seleccionar ahora el precio de venta. Entonces, selecciono todos los valores del precio de venta y ahora sí le doy Enter. Perdón, era un... Y entonces mire que el coeficiente, el nivel de correlación, lo voy a escribir acá, va a ser igual a este valor multiplicado por 100. Listo. Me dio que el porcentaje es del 94%, o sea, el nivel de correlación es del 94%. Si miramos aquí en la tablita, cuando va del 90
al 1 decimos que es una correlación excelente. Quiere decir que tenemos una buena relación entre los puntos, entre la línea, y que esa gráfica y que esa formulita nos va a permitir analizar de una muy buena manera lo que va a pasar con el precio, con el costo y el valor de venta de un producto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer las predicciones. Entonces, para hacer la predicción, yo lo que tengo que hacer es que crear mi fórmula, ¿sí? Entonces me la voy a traer aquí para verla, la voy a copiar para verla aquí, para tenerla aquí presente. Entonces, mire, aquí en este sector, en este valor X, o sea, en esta columna, voy a poner mis números X, que van a ser los costos. Puedo poner cualquier costo, ¿sí? Y la idea es predecir a cuánto lo tengo que vender según lo que me costó. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir una fórmula y voy a pasar esa fórmula que tengo ahí escrita en texto normal a una fórmula de Excel que ya me haga los cálculos. Entonces, ¿cómo lo hago? Escribo 1.4603 multiplicado por el valor de X. ¿Cuál va a ser el valor de X? Pues el que yo le coloque acá, ¿sí? En este momento está en blanco, pero va a ser ese. Y a eso le voy a sumar 6.107.9. Y ahora sí le doy Enter. Claro, me va a dar esto pues porque si yo acá tengo un 0, 0 multiplicado por tanto, me da tanto, ¿sí? Por eso aparece este valor acá, ¿no? Es como si yo tuviera 0 multiplicado por 1.4, pues 0. Y 0 más 6.107, pues 6.107. Pero entonces yo ya puedo empezar a predecir. Entonces, no, imagínense que yo compré un producto y me valió 40.000 pesos. Fin, fin, fin. Le doy Enter. ¿A cuánto lo tengo que vender? Ah, mire, véndalo a 64.519, me dice la fórmula. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a arrastrar la fórmula dándole clic sostenido acá. Lo arrastro así. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues que aquí ya puedo probar diferentes valores. No, que es que compré un carro, según en mi negocio, me valió 25 millones. ¿Cuánto lo puedo vender? Mire, lo puede vender a 36 millones. No, que es que compré una bolsita de productos para de belleza. Me valió 28.500. ¿A cuánto tendría que vender esa bolsa? Le doy Enter y mire, a 47.726. Estas predicciones tienen un 88% de confiabilidad y están basadas en una correlación una correlación excelente que calculamos haciendo uso pues, de las herramientas estadísticas que nos proporciona Excel. ¿Listo? Bueno, en este momento, ya que terminé, vamos a empezar a resolver dudas. ¿Sí? Aquí también encuentran una correlación positiva, una nula, ahí está. Bueno, ¿qué preguntas hay, profe, para ir ya cerrando? Profe Brian, pues no hay así como relevantes preguntas, pues por acá la última me dice que una raíz cuadrada, ¿cómo hallar la X? En una raíz cuadrada, bueno, miren, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Claro, y se me olvidó comentarles eso, pues que yo aquí hice este coeficiente de correlación, lo hice con la fórmula que ofrece Excel, pero si usted utiliza la que yo también le mencioné, es hacer la raíz cuadrada, que es SQ, ¿dónde está? Permítame un momento. Entonces yo puedo también hacer el cálculo de la raíz cuadrada de ese 88.7 y también tiene que darme lo mismo, ¿sí me hago entender? O sea, yo le saco la raíz cuadrada al valor de 0.887 y tiene que darme a mí el valor que tenemos aquí de 0.94. O sea, de las dos maneras da, tanto con el coeficiente de correlación como con sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? Eso es lo que les quería comentar. Hay una última pregunta que dice, ¿de dónde podemos sacar los valores de X para la última parte? Ah, bueno, esos valores de X Eso. son valores que ustedes quieran, ¿sí? Aquí no les damos dado por el estudiante, incluso dice acá. Entonces usted decide qué valores colocar, ¿sí? Yo, por ejemplo, me inventé estos, usted coloque los que quiera, ¿vale? Ah, bueno, ¿qué les recomendaría hacer como para que de pronto vean o vean el funcionamiento de las predicciones? Mire, tomemos este caso del 14.000, a ver qué tan bueno es. Entonces, usted coloque 14.000, a ver qué le predice el modelo que creamos.
14.000 me dio 26.500. Mire, es un valor, si ven que está un poco alejado del 25.000, pero esa es una predicción. Y acuérdense que ese 88% juega mucho ahí. ¿Listo? Puede que para el 14.000 no sea tan buena la predicción, pero que de pronto para otros números sí. Para el 22.000, venga a ver para el 22.000. 22.000, ¿cuánto me vale 22.000? Mire, 38.200. Entonces, más o menos eso es lo que está haciendo este modelo. Predecir, ustedes saben, en un grado de correlación del 88, donde tuviéramos una mejor correlación, en un mejor coeficiente de determinación, nos da un valor muchísimo más aproximado. Pero recuerden que eso son predicciones que tienen un nivel de confianza y que las correlaciones pues no son perfectas, pues porque hay muchos fenómenos del mundo natural que es muy difícil que sean perfectos, ¿sí? Pero que cuando se hacen estos niveles o estos procesos de correlación, uno encuentra pues que se puede de alguna manera predecir y resulta bien útil. Bueno, no sé si haya otra pregunta, profe. No, profe, la última es un compañero que nos aclara que para la raíz, acá abajito donde dice le damos igual, raíz y entre paréntesis lo que vayamos a sacar, la raíz. Voy a escribirlo acá. Raíz de este. Entonces, mire, acá no voy a poner el porcentaje, sino voy a poner 0.887. Entonces, cuando yo lo hago, entonces sí, me da un valor 0.941. Sí, es lo mismo. Si usted le saca la raíz a esto, obtiene lo mismo que haciendo la fórmula de coeficiente de correlación. Eso es lo que les quería decir más acá en este caso. Se Eso, mi obtiene lo profe. mismo. No es más que así que hayan dudas o algo. No, estamos bien todos. Ok, bueno, entonces, si me permiten, voy a dejar de compartir la pantalla. Sin más que agradecerles a ustedes el espacio, el tiempo que hayan podido venir. Espero que se les haya solucionado muchas de las dudas. Mañana se les hará envío de la grabación para que ustedes puedan revisar, devolver, poner más despacio, más rápido, todo lo que necesiten y puedan ahí pues aprovechar para mejorar el proceso. Recuerden que en los foros se está haciendo retroalimentación de los avances, entonces usted puede subir su documento de Excel y le dice al tutor, tengo tal dificultad, colabóreme y ahí por el foro pues también se les genera ese apoyo. ¿Listo? Profesor Brian, profesor William, agradecerles por el desarrollo de la webconferencia. De igual forma, también agradecerle a los estudiantes por su participación. También recordarles a los estudiantes que para que amplíen y despejen más dudas e inquietudes, recuerden asistir también a las invitaciones que nosotros hacemos a los IPAs, que estos espacios es donde más, digamos, utilizamos para despejar todas esas dudas que tienen del desarrollo de esta guía. Entonces, pues ahí también queda esa invitación para que estén muy pendientes a los IPAs y una vez más agradecerles a todos por participar y pues a partir de ese momento ya podemos dar por finalizada la webconferencia. Listo, mi profe Leider. De todas maneras, pues nuevamente muy buenas noches para todos y no les olvide dentro de 8 días el curso de Excel y GeoGebra que tenemos dentro de la red del curso de probabilidad, estadística y probabilidad. Listo, les deseo una excelente noche. Hasta luego.